I'd rather have Jesus. Saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy corresponde nuestra sección Respondiendo por Biblia. Respondiendo por Biblia. Y en este Respondiendo por Biblia vamos a responder qué es el don de continencia. Fíjense que en 1 Corintios capítulo 12 y también en el contexto de la carta a los romanos, el apóstol Pablo nos da un listado de dones espirituales. Aunque en algunos aspectos no es exhaustivo, vale decir, no es que sean los únicos, pero son los principales. En el contexto de Romanos capítulo 12 y 1 Corintios capítulo 12, da un listado de dones espirituales. Principalmente los de 1 Corintios capítulo 12 presentan 9 dones que son los principales para la conformación de los ministerios. Desde lo personal empleo esta frase: el ADN de los ministerios son los dones. Pero hay más dones. Y uno de los dones más llamativos es el don de continencia. Acompáñenme por favor a primera carta a los Corintios capítulo 7, versículos 8 y 9. Primera a los Corintios capítulo 7, versículos 8 y 9. El apóstol Pablo va a tratar los problemas del matrimonio. Una carta maravillosa de corrección, de enseñanza, de instrucción a una iglesia inmadura que todavía estaba transitando en esa transición desde la vida antigua a la nueva vida en Cristo. Primero los Corintios capítulo 7, versículos 8 y 9 dice así: en el nombre del Señor Jesús leo la palabra de Dios. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Amén. Hay quienes postulan y dicen que el apóstol Pablo era soltero. Pero hay varias razones por las cuales podemos deducir que el apóstol Pablo era viudo. Número 1, la autoridad y la experiencia que transmite cada vez que toca el tema del matrimonio. En Romanos capítulo 7, toma el matrimonio como una ilustración de la gracia y la ley. Todo hombre, mientras está casado, está ligado a su mujer y viceversa. Pero la viudez rompe ese vínculo. En esa analogía es la idea de que en Cristo, con la muerte de Él, se inauguró la gracia, de donde ya quedamos viudos, quedamos desligados de la ley y ahora estamos casados con la gracia. Esa es una analogía que toma. Pero acá toca puntos precisos con la experiencia del que estuvo casado. Número 2, es imposible que alguien hubiese tenido la autoridad de parte del Sanedrín que él tuvo en la vida antigua para perseguir a los cristianos. Es cosa de ver el contexto de el final del capítulo 8 o del capítulo 7, más bien dicho,
final del capítulo 7, la interacción del capítulo 8 y principalmente también la conversión de Saulo en el capítulo 9. Era imposible que a un soltero le dieran esa comisión y esa autoridad. Por lo tanto, número 3, los que eran parte del consejo de los judíos, del Sanedrín, del grupo de los hombres de autoridad, los sabios o como le quisiéramos llamar, era imposible que un soltero llegara a ese escalafón como estuvo Pablo. Todo indica que Pablo, la historia de él, en algún momento comienza su ministerio fuerte en situación de viudez, no de soltería. Habiendo sido hecha esta aclaración, vamos a lo que presenta acá. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Entonces Pablo está aconsejando desde su viudez al soltero y al viudo, o a la viuda. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Qué significa que Pablo dijera quedarse como yo, sin casar, sin volverse a casar? Le está diciendo al soltero, es mejor que no te cases, que a la viuda, quédate viuda. ¿Por qué? Porque cuando Pablo escribe esta carta, también eran días de persecución para la iglesia. Entonces, usted entenderá que en tiempos de persecución, ¿qué es mejor? ¿Casarse o estar libres? Dígame usted. Obviamente el casarse indica y conlleva mayores responsabilidades. En algún momento llegan los hijos. ¿Y cómo lo hace la persona cuando hay una encarnizada persecución? Eran días difíciles para la iglesia. Muchos de los escritos de este tiempo, al igual cuando Pedro y el autor a los Hebreos y Santiago también están escribiendo, habían distintos grados de persecución. No se olvide que fueron no menos de 300 años que la iglesia fue perseguida. Y cada emperador de turno era más depravado que otro. La tradición dice que entre el año 66, 67 o máximo año 68, con un año de diferencia, en el imperio de Nerón es muerto Pedro y Pablo. Eran días difíciles. Entonces Pablo está diciendo, miren, por ahora incluso es mejor que se queden solteros. Y los viudos quédense viudos. Y los casados, no por lo que estemos viviendo, se van a apartar. Manténganse. Pero ahora, si hay necesidad, porque el cuerpo biológicamente lo está demandando, es mejor que te cases a que te estés quemando. Para que sean como yo, es lo que está presentando el apóstol Pablo, es necesario que tengan el don de continencia. ¿Y qué es el don de continencia? Voy a leer palabra de Dios para todos y en esta versión nos va a ir aclarando los mismos versículos. Este es un consejo para los que no son casados y para las viudas. Es mejor que sigan sin casarse como yo. Pero si no se pueden controlar, es mejor que se casen, pues es mejor casarse que quemarse. Estarse quemando es la expresión de el ardiente deseo e instinto sexual en el hombre y la mujer. Fíjese que Dios nos creó seres pensantes racionales, con el gran tinte espiritual que nos diferencia de todos los animales. No hay animal que tenga un área espiritual. Pero aún así Dios nos dejó ciertos instintos. Y tres de los instintos más fuertes son el instinto de mamar. Toda criatura al nacer, sin saberlo, tiene ese instinto del pecho materno. Y esto está muy ligado al instinto de supervivencia. Instintivamente, el acto de mamar
va a asegurar la supervivencia. Pero hay otro instinto que se denomina el instinto sexual o el instinto reproductivo. Entonces pasa a ser algo instintivo, algo fisiológico, de una necesidad del cuerpo, pero va más allá cuando se involucra la parte afectiva, emocional y sentimental. La parte de la sexualidad en el ser humano es un área muy profunda y muy compleja. Y el don de continencia es que el hombre, 100% hombre, la mujer, 100% mujer, el Espíritu Santo les capacita para el autocontrol y la capacidad de mitigar ese instinto y deseo sexual. Son totalmente hombres, totalmente mujeres, pero el mismo Espíritu Santo, desde lo espiritual, es capaz de controlar el instinto sexual que es natural del cuerpo. ¿Por qué es tan llamativo este don? Porque la mayoría de los dones son espirituales, pero este es un don que desde lo espiritual, porque lo va a producir el Espíritu Santo, va a trabajar en el área carnal corporal. Por eso es un don tan especial. Y no es dado a todos. Hay ejemplos bíblicos. El más potenciado en todo fue el mismo Señor Jesucristo, por el hecho de ser todo hombre y todo Dios. Pero en las proporciones correspondientes para nosotros como humanos está el caso de Juan el Bautista. Fue un hombre, un eunuco espiritual. Los eunucos espirituales son los que desde el vientre de su madre son apartados para un pleno servicio a Dios. Y hay llamamientos tan demandantes como el llamamiento que tuvo el apóstol Pablo, que formar familia, y discúlpeme la expresión, quiero ser lo más reverente posible, el hecho de tener familia habría sido un estorbo para el ministerio del apóstol Pablo. Por eso Pablo enseña y dice que la doncella tiene cuidado de sí misma como el soltero, pero una vez casados van a tener que tener cuidado de ellos como matrimonio, pero también del Señor. Entonces, para el soltero cristiano o viuda cristianos, su gran demanda de tiempo va a ser el Señor y el servicio a Él. Pero al casarse, al ligarse, ya el tiempo se reduce. Entonces, este don es un don espiritual, producido por el Espíritu Santo, que va a capacitar a ciertos individuos, hombres y mujeres, a apartarse al servicio de Él, sin el apremio físico ni el desespero muchas veces que viene por el anhelo de reproducción, que después pasa a ser una inclinación, una pasión, un deseo y un amor profundo que involucra sentimientos y emociones típicos de lo que Dios ha permitido en el ser humano. Saludos de paz, amor y bendición desde Longavía a cada uno de ustedes.